Hey, hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, que la semana pasada no dije eso. No lo dije porque como está Fran me coarta. Cuando yo hago un programa con Fran suelta su rollo ese y no puedo decir lo que me gusta a mí decir de los buenos días, tardes, noches, madrugadas. Cayetano, ¿qué tal? Muy buena, Miguel. Pues no, y con quien hace tiempo que no coincido es con Fran. Parece que estamos peleados. No. Cuando está él, no estoy yo, y cuando estoy yo, no está él. Pero y estoy yo. Y... la cuñita de periodista que al final le sale a la vena. Sí, no, él tiene su vena esa, ¿sabes? Exactamente. Cayetano, Oye, cosas. te iba a preguntar que hemos podido hablar y te he visto esta semana por redes. Se está liando ya, ¿no? Ya está la cosa metida en vereda. El modo swag, el modo dar un poquito de swag, ya ha empezado. Y es que no sé, tú no, por lo de porque, hombre, supongo que tú, como todo buen malagueño que se precie, has ido a ver hombre, fuiste a la inauguración de las luces de Calle Larios, ¿cómo no? Quise ir al concierto de Andy Lucas, pero tío, no pude, había demasiado. Claro, yo sé, claro, evidentemente tú querías ir al concierto de Andy Lucas, como bien acabo de decir, pero te frenó la masa, ¿no? Exactamente, me frenó la masa y no una bulla buena, sino una masa, además una masa no cofrade, una bulla no cofrade, no aforada. Y dentro de ese rollo he visto que comentabas hoy que mañana se presentaba el plan, ¿no?, de seguridad del CECOP en Sevilla, y se viene mucho hablando, me comentabas antes, que también lo hablaba esta mañana en la SER, que bueno, se empieza ya a debatir porque se permiten ciertas aglomeraciones en el centro de estos días. Ocurrirá en Sevilla, ocurrirá en Granada, ocurrirá en cualquier punto de Andalucía, y en Semana Santa pues se está recurriendo a estas calles aforadas, ¿no?, que nos hemos encontrado durante estos meses atrás. Yo te he leído algo, pero me imagino que siguen las mismas. Sí, no, la cuestión es la siguiente, es decir, tiene sentido, porque después cuando tú ya empiezas a consultar, te empiezan a explicar y empiezas un poquito a preguntar, hay ciertas cosas de la Semana Santa que tiene sentido, que son incomparables con, por ejemplo, lo que pasó el otro día, aunque tú digas, no, pero es que es imposible que sea comparable porque es que el otro día había muchísima más gente. Claro, era más gente concentrada en un sitio, y en Semana Santa es mucha gente concentrada en muchos sitios, con cosas que van moviéndose, con cortejos, con gente viendo esos cortejos, con vallas, con pasos de entrada, pasos de salida, y quiera o no genera otro concepto, pero claro, eso aún a mí personalmente, ya lo iremos hablando poquito a poco, porque todo eso tendrá este año una tela de cortar brutal, porque el año pasado se formó, no lo olvidemos, se formó, de hecho fue la gran formadora de problemas en la Semana Santa, más allá del recorrido oficial, fue todo el tema de los aforamientos, que a pesar de que en otras ciudades se está haciendo, aquí todavía no nos había llegado de manera clara y rotunda, y el año pasado lo sufrimos. Y claro, entonces, sobre todo esto es una cuestión, Calle, yo creo que al final todo es comunicación y todo es que nos expliquen, explicaciones. Porque aquí sí, porque aquí no. Y eso es tan fácil como, mira tú con qué rapidez hoy en diario, bueno, hoy me refiero, cuando yo digo hoy me refiero al martes, en Diario Sur, con toda esta polémica que se ha levantado en redes sociales, los 4 capullos que somos de Twitter, el ayuntamiento rápidamente ha mandado una noticia a Sur como diciendo: esto es así porque se puede hacer así, y en Semana Santa es así porque no puede ser así. Es decir, que parece que no, pero que se ha movido una cierta corriente de opinión en ese tema, que ha llegado a donde tenía que llegar, que es arriba del todo, y ese arriba del todo ha reaccionado explicando o intentando explicar en una noticia un poco
ahí hay muchas cosas, Calle. Y eso lo hemos hablado Pero nosotros también antes, que hemos estado un ratito un hablando. Es poco, muy si complejo. quieres lo dejamos para otra ocasión, Pero porque hoy eso, no veníamos a hablar de esto. Pero es que al final se salpica, ¿no? Se salpica la agrupación en plenas navidades, se salpica el ayuntamiento y la gente habla y te rayas, ¿no? Porque dices, joder, ¿qué situaciones se están dando que al final solo me están jodiendo lo mismo y todo acercándose a un sistema claro, para ver cofradías, aunque sea relativamente fácil y económico pillar sillas, cualquier persona ajena a este mundillo lo puede ver como una privatización del espacio y de la propia cultura, ¿no? Que es la Semana Santa, de algo público y gratis, ¿no? Que de lo poco público y gratis que nos está quedando en nuestra sociedad. Pero bueno, no quiero darle mucha ya caña a está, esto no, porque porque nosotros vamos a otra historia. ocasión, porque vamos a otra historia. Si quieres, Miguel, antes le doy pasito a lo que tú tienes que contar esta semana y seguimos Y hablando nos vamos con nuestro invitado, con lo de ¿correcto? hoy, ¿vale? Vamos allá. Correcto, vámonos. Hey, ¿qué pasa? Bienvenido a Columna de Humo. Hoy edición Cutrelux. Os enseño dónde estoy, ¿eh? No os preocupéis. Hoy estoy en una zona súper bonita. Hoy ya no lo puedo hacer ni en consulta porque no pasa nada. Cosas que la que quiero hablar hoy. La futbolización de las cofradías. La futbolización de ciertas cosas. ¿Cuál es la Virgen que mejor? ¿Cuál es la banda que mejor? ¿Cuál es el trono que mejor? Ranking de tronos, ranking de bandas, ranking de nazarenos con vela, ranking de bocinas, ranking de bordados en las bocinas, ranking de mantos, mantos en ranking, palios en ranking de mantos, el ranking de las cruces guías en ranking, a ver quién la tiene más ranking. El ranking es muy importante porque el ranking determina quién es el ranking, porque no es lo mismo ser el ranking que el ranking. Entonces vamos a hacer un ranking de zapatos bien puestos y un ranking de zapatos mal puestos. Podríamos hacer un ranking también de los banderines de las bandas, porque no es lo mismo la banda A que la banda B, porque es mejor el ranking de la banda A que la de la banda B. También podríamos hacer un ranking de pregón, el ranking del pregón o el ranking del cartel, aunque después se cabrean algunos. También podríamos hacer el ranking del... no sé, ya no se me ocurren más cosas. Me parece una gilipollez como un templo, porque esos rankings al final que son gustos, que son... me cae mejor o peor. Vamos a dejarnos de historia. Chicos, hasta la semana que viene. Bueno, pues ahí queda esa cortina de humo de Miguel Pureza una semanita más, por si era Más. Yo ya no sé de qué voy a hablar. Yo creo que algún día empezaré a venderme yo qué sé. Yo creo que voy a ponerme yo a hacer algo y voy a venderlo. Bueno. Claro, por supuesto. ASMR podría hacer. Oye, Miguel. Sí, pues, exactamente. ¿Qué tenemos para hoy? Pues mira, hoy volvemos a... Nosotros al final, esto es la cabra, la cabra tira al monte, ¿no? Y nosotros al final, si nos ponemos así a ver nuestra trayectoria de programas ya que llevamos unos pocos, a nosotros nos gusta mucho el arte. Y sobre todo de lo que más hablamos. Del arte, ya no solamente arte cofrade, del arte en general. Entonces hoy, como nosotros somos como somos, pues volvemos al arte. Llevábamos un par de semanitas, si no me equivoco, sin meternos en esos temitas y hoy volvemos. Hoy vamos a estar con un pintor sevillano, ¿vale? Un pintor súper joven que es de mi quinta. Además, un pintor que, bueno, lo primero se llama Rafael Laureano, que ya podemos meterlo en nuestra... Ahí lo tenemos a Rafael. Muy bueno, Primero, Rafael, muchas Hola, gracias por acompañarnos. gracias a vosotros por invitarme. Pues Rafael es licenciado en Bellas Artes, Rafael es un pintor con una trayectoria impresionante y yo con estas cosas soy muy sincero. Yo no conocía a Rafael. Rafael lo conocía nuestro otro integrante, que es Jorge, que no puede estar con nosotros. Y claro, nos ponemos a mirar, me pongo a su página web, me pongo a ver su trayectoria, su obra. Y Rafael, ¿tú desde cuándo llevas haciendo cosas, Rafael, hijo mío?
desde hace mucho, la verdad. Sobre todo, ya no es el tiempo que llevo, sino el poco tiempo que descanso. Eso te iba a decir que, digo, Rafael del año 89, o sea, Rafael tiene 33 años y Rafael tiene, pero entre becas, entre menciones, entre premios, premio joven de Sevilla en la modalidad de arte concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud, obras, cofrades que yo hoy he conseguido asociar, como el cartel. Claro, el caso es que lo conocías, claro, pero no lo lo identificabas. conocía, pero no lo identificaba que es todo eso, esas obras fueran de la misma persona, porque claro, yo por ejemplo, porque la gente se haga una idea, yo conocía este cartel, que Rafael, te lo ponemos encima, pero un poco ya es que somos así de cutre. Este cartel, que es de Rafael, y yo, por ejemplo, también conocía este cartel, que es de Rafael también. Y no tenía, para mí no tiene, o sea, el uno y el otro no se relacionan, sin embargo, son obras de él. Entonces me lleva una sorpresa tremenda, porque yo, por ejemplo, el cartel de la Semana Santa de Huelva del año 2017, creo que si no me equivoco, no, 2020, sí, 2017. Yo no lo, vamos, yo se lo recuerdo perfectamente, además perfectamente, de que dije, ostras, qué cartel más bueno, más guay, más original y más genuino. Y resulta que es de este señor que está aquí con nosotros. Entonces, primero, Rafael, la primera pregunta, ¿quién es Rafael Laureano? Defínete a ti mismo, define lo que hace. Bueno, pues resumiendo mucho, yo empecé tarde a pintar, no soy de estos que desde pequeño, desde niño, a mí siempre me ha gustado, pero bueno, no lo concebía o creía que no se me daba bien, ¿no? Y hasta que ya fui adolescente y empecé a ver que cuando dibujaba y demás, pues me salían cosas que a compañeros del instituto y eso, pues no lo hacían, ¿no? Y a partir de ahí, pues hice bachillerato artístico en la universidad 5 años en Sevilla y justo en el último año hice un proyecto para echar una beca en la Fundación Teno Gala. Tuve la suerte, la grandísima suerte de que me la concedieran y estuve en Córdoba viviendo un año y a continuación pues ya monté mi estudio en Benacazón. Bueno, yo he estado en Venecia pintando también, trabajando con galerías allí. Bueno, ya en muchos sitios no, pero siempre mi estudio estaba en Benacazón. Y mi obra, pues, básicamente, yo lo que siempre digo es que para mí lo más importante es que la obra represente el tiempo en el que fue creada, ¿vale? Entonces, si no es así, pues para mí está un poco coja, ¿no? Bueno, nosotros, ¿no? Todos estudiamos siglos pasados y vemos los artistas, lo que nos han dejado, tenemos bueno, un patrimonio inmenso gracias a que ellos aportaron y crearon imágenes, o en este caso imágenes o cuadros o lo que sea, que no existían, ¿no? Y de una forma muy particular de verlo y de hacerlo, en el que su contexto sociocultural fue tan bien representado. Y a mí me parece que dentro de X años, cuando nos estudien, sería muy triste que dijera, bueno, pues esta gente no aportó nada, no creó nada nuevo, imitó solo a siglos pasados o a épocas pasadas. A mí me parece que es interesantísimo e importantísimo que nuestra sociedad y nuestro contexto esté plasmado en nuestras obras artísticas. Y Rafael, a mí tu creación la verdad que me parece muy, muy interesante. He visto que, bueno, que muy buena parte de tus obras tienes el collage, ¿no? Como referencia y también, por supuesto, que bebes de una cultura popular, incluso una reinterpretación del religioso, que ahora hablaremos un poco más, inevitable casi, de dónde te vienen a ti todas estas, digamos, motivaciones o inspiraciones. ¿En qué artista te has mirado alguna vez o qué te motiva a trabajar por ahí? Yo siempre con los referentes voy cambiando un poco, pero bueno, por ser de Sevilla y estudiar en Santa Isabel de Hungría, aquí en la universidad, el Museo de Bellas Artes de Sevilla, la época del barroco y los Murillo, pues lo más representativo, ¿no? Y yo recuerdo que en el primer año de carrera pedí ser copista del museo y me lo concedieron y estuve pintando un fragmento de un cuadro de Murillo junto al mismo cuadro, ¿no? Y eso la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora porque no es ver la imagen a través de una impresión o de una pantalla, sino que estaba
prácticamente oliendo el cuadro, ¿no? Viendo esos trazos que hemos hecho hace casi 400 años. Entonces, realmente el barroco está muy, muy, muy presente en mi obra, aunque pues rediseñado o no sé, o pasado por la turmix personal, ¿no? El bagaje personal que yo tengo, mis gustos, de redes sociales, de tintas planas, de diseño de interiores, de todo lo que estamos viviendo, pero sí que el barroco es algo que mis obras yo creo que son muy barrocas, pese a que algunas pues puedan parecer, yo qué sé, muy, muy contemporáneas o muy alejadas del arte cofrade incluso, pero son muy barrocas. Es que eso te iba a decir, porque bueno, yo que estoy, mientras que tú hablas, yo esto es una costumbre que suelo hacer con los invitados que tenemos. Como yo la mitad de las veces lo que voy es conociéndolo sobre la marcha, estoy aquí en tu web, lo digo, lo recomiendo para la gente que nos ve, que lo primero que tiene que hacer Rafael Laureano es meterse en su web, evidentemente. Y estoy viendo aquí, por ejemplo, el tema de obra escultórica, habla del tema del barroco, porque evidentemente bebes del barroco, estoy viendo aquí esta dama, es que estoy flipando con esta dama orante palíndromo. Pero claro, porque lo que hace es coger la obra, por describiros un poco, es una virgen, pues que puede ser, vamos, una virgen barroca, una virgen vestida tal, con una serie de como de brazos así metálicos finalizados en unas letras y que le dan un toque, ¿no? La vueltecita esa que le da, y se lo da a muchas, muchas, muchas obras que tiene aquí, porque casi todas tienen algo. Yo quería tener una capipota, que es otro que me encanta, que aparece ahí como un angelito, pero con el toque, parece un azul, ¿no? Parece como esta, con una especie ¿no? Con esta pintura que me recuerda a los vasos estos andaluces y a la vez le has puesto en la cabeza a forma de halo, le has puesto un marco. Es decir, ¿cómo llegas tú? Haces como una especie de fusión, ¿no? Como una... ¿no? Te iba a preguntar, en base a eso, ¿todas esas imágenes las creas tú desde cero o intervienes por imágenes prefabricadas o directamente de otros artistas? No, la mayoría de las veces, bueno, hago series, pero dentro de mi obra. Todo eso el tema del marco es algo muy importante en mi trabajo, ¿no? Y todo empieza en la Fundación Antonio Gala, cuando José María Sánchez Verdú va un día, un compositor, es muy conocido, va un día a hacernos una visita, como tantos autores, y comenta un poco la diferencia que hay, que muchas veces no lo tenemos presente, entre el arte occidental, ¿no? Y el arte oriental, ¿no? De otras partes del mundo. Y entonces él dice bueno, que hay un concierto en el que él no lo genera de forma frontal. Es decir, vas a un teatro, tú te sientas y enfrente pues tienes una orquesta que te toca. No. Genera unas plataformas, la orquesta está arriba y el oyente, el espectador, está abajo, deambulando, y con lo que la experiencia sonora y la experiencia de enfrentarte a la música es completamente distinta a un concierto de forma frontal. Entonces, eso a mí me pareció súper interesante, ¿no? Y eso me empieza a generar a mí unas dudas o a decir, bueno, ¿y por qué me tengo que quedar en el marco, ¿no? ¿Y por qué el marco tiene que ser lo último, lo que acaba, lo que remata? Porque no puede estar dentro de una obra. ¿Y por qué no pintarlo? ¿Y por qué no, sabes? ¿Y por qué no, no? De esa pregunta que uno se hace. Y a raíz de ahí, pues el marco se convierte en parte indispensable de mi trabajo. Y también, pues yo bebo mucho de la herencia andaluza, de nuestras raíces, de la casa de mis abuelos, el típico cuadro del ciervo de cacería, el sofá de Sky con el paño de crochet, ese tipo de historia de casa, todo que tienes en mente, ¿no? Yo, pues todo eso lo he conocido, igual que lo conocemos todos, y a mí eso me gusta. ¿Verdad? Me gusta, me parece con ese punto kitsch, pues coger ciertos elementos, ¿no? Que están en nuestro entorno y nos rodean, que la mayoría son como interpretaciones de casa, de gente adinerada y demás, y hacer pues una mezcla distinta que hable de mí, de mi experiencia vital, de nosotros mismos, pero que a la vez genere un tipo de obra completamente distinta y diferente a lo que podemos ver. Entonces, que el Niño Jesús que tú comentas, pues tiene un marco que es muy identificativo de mi obra, haciéndole como el halo, ¿no?
está pintado como si fuera cerámica andaluza. Eso, cerámica andaluza, eso es. Claro, es un niño Jesús, la base como un niño Jesús, tiene como unos pájaros. Al final hay mezclada pues ciertas cosas que para todos son muy reconocibles y muy identificativas de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestros entornos, pero con un resultado completamente diferente que habla de un lenguaje muy contemporáneo y cómo esa mezcla de culturas también, ¿no? Estamos en una sociedad globalizada, el tema de las redes sociales, el tema de las marcas bueno, que ahora nos llegan de todas partes del mundo, en cualquier sitio, en cualquier tienda las tenemos, pues eso pues me parece muy interesante y que en la obra pues mezclar todos esos elementos al final da un resultado muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Y a esa globalización del arte, ¿no? Que también comentaba, de tus imágenes o tus creaciones tan tridimensionales, ¿no? Y de textura, que es lo que yo me he dado cuenta y he podido ver alguna vez. Entiendo que agradeces que las hermandades se acerquen a estos ámbitos, ¿no? Una hermandad cuando confía en ti, ¿no? Como por ejemplo el cartel de la Esperanza de Triana, o bueno, hice también hace poco el del Corpus de la Puebla, del Río, puede ser. Entiendo que por tu parte te tranquiliza, ¿no? Que el mundo de las hermandades está yendo un pasito más de la figuración sacra a la que tan acostumbrados estamos. Sí, pero en parte lo mío me ha costado, porque cuando yo comencé a hacer carteles un poco rompedores, fue quizá el primero en 2014, el cartel de las Glorias de Sevilla, que lo hice precisamente estando en Córdoba, pues ese fue un poco como el que rompió. Yo decía, bueno, menos mal que voy a Sevilla, presento el cartel y me vuelvo a Córdoba, que no sabía muy bien Cuida de la calle, exactamente. Claro, la que me iba a caer, ¿no? Eso ahora mismo estamos ya un poco más acostumbrados, pero eso hace casi 10 años era distinta, ¿eh? La cosa era muy distinta porque todo era realismo mágico, básicamente. Exactamente. Entonces, pues lo mío me ha costado, pero sí es verdad que ya llevo muchos carteles y muchos años trabajando y el que acude a mí, pues quiere algo de la línea en la que yo trabajo, ¿no? Y ya sí es verdad que la gente un poco se le educa, entre comillas, viendo cosas distintas y el que quiere algo diferente y distinto, pues acude. Autores como yo que aportamos otro tipo de carteles más frescos. Yo también me decía muchas veces cuando veía los carteles, yo soy cofrade, a mí me gusta mucho la Semana Santa, pero es que este cuadro no lo pondría yo en mi casa. Y yo decía, bueno, ¿por qué no te podemos tener carteles y cuadros que estén en los hogares del siglo XXI, ¿no? De personas jóvenes que somos cofrades y que nos gustan. Y yo veía los carteles y yo decía, esto no lo pondría yo en mi casa en la vida. Y entonces eso es un poco lo que me hace a mí decir y pensar, bueno, vamos a crear obras que yo pondría en mi casa y que a mí me gustarían y que a mí me representen. Igual que a mí, seguro que a muchos más. Evidentemente, hay autores que tienen otro lenguaje, bueno, pues ahí está, y cada uno es libre de elegir el pintor que quiera, ¿no? Para realizarle una obra. Pero sí es verdad que yo veía una laguna o una parcela un poco vacía de eso, de cuadros que nos gustaran a gente que queríamos otras cosas. Es curioso, Miguel, y creo que lo hemos hablado un montón, cómo realmente existía en la Semana Santa una reinterpretación del lenguaje sacro, ¿no? Tenemos el caso en Málaga con los carteles de las suntuosas procesiones, ¿no? Que realmente hubo un tiempo en el que estábamos acostumbrados a ver una cartelería que no es ese realismo mágico que has dicho, me ha encantado esa expresión, Rafael, que aquí realmente hubo buena cartelería y realizado por verdaderos artistas y gente que, coño, que pilotaba, ¿no? De la movida, pero parece que con el tiempo como que caímos en un neorromanticismo chungo, joder, y que ha costado salir. Y parece que ahora, a partir de eso, de 2010, 2012, empezamos a apostar realmente por cosas de calidad. Y me ha gustado también una cosa que ha dicho Rafael, digo, por complementar lo de Calle, lo de las paredes de la casa. Y eso es una cosa que yo lo llevo vamos, que yo soy uno de esos ejemplos. Es decir, nosotros que hablamos de Semana Santa y nos creemos que la Semana Santa es solamente una cosa enquistada, unos clústeres que hay, ¿no? Unos cajoncitos definidos, inalterables y tal. Y sin embargo es una cosa tan poliédrica, tan amplia, tal, que es lo que tú dices. Oye, ¿por qué no puedo tener yo en mi casa, puedo tener yo
una obra que sea cofrade, una obra, digamos, que se relacione con el mundo que nos gusta, pero que no sea lo que siempre estamos acostumbrados a ver, o que sea por lo que se nos tiene, ¿no? El cofrade va a tener el cartel ahí, o va a tener su Cristo y su Virgen ahí. Oye, pues no. Pues que a lo mejor a mí me gusta ver eso de otra manera, darle la vuelta. Es que eso pasa también en fotografía. Antiguamente teníamos la fotografía clásica, típica, o el frontal, o el perfil, no sé qué, y ahora han salido un montón de fotógrafos que buscan otra imagen y estamos viendo, a lo mejor al titular que tenemos de devoción, o estamos viendo a una imagen que nos gusta mucho, sin llegar a verla incluso. Hay imágenes de nuestros titulares donde no aparecen nuestros titulares. Sin embargo, sabemos que están. Ha habido una interpretación de todo eso que ha llegado al arte, a la fotografía, a la pintura, todo. Y me ha gustado mucho eso que has dicho de que al final es una cosa de consumo, es una cosa de tener en la casa, de tener nosotros para nosotros. Y que eso es un público también que tiene que hay un pool, digamos, de personas que les gusta eso, que compran eso, que consumen ese producto. Mercado, hay un nicho de mercado ahí. Hay un mercado vivo de eso, un mercado absolutamente, que ya la cosa ha cambiado un montón. Hay una cosa muy interesante que es lo del cartel. Bueno, que lo habéis dicho que en épocas anteriores se hacían otro tipo de cartel, ¿no? Eso ha pasado en todas las ciudades de Andalucía, yo creo. Hay gente que dice, a mí me gustan los carteles clásicos. Bueno, por clásico, ¿a qué nos referimos? Porque los carteles de los años 50 que se hacían aquí en Sevilla, por ejemplo, alargados, como los de cines de tintas planas, son, vamos, hoy día pondrían el grito en el cielo, ¿no? Son mucho más contemporáneos que lo que se hace hoy. O porque el cartel clásico es el cartel fotográfico, o es el cartel del realismo mágico, como es hablado. ¿Qué es el cartel clásico? Y otro también que hay mucha gente en redes sociales, ¿no? Todos lo hemos visto, que dice, yo soy muy tradicional, muy valedor de las tradiciones, y yo soy un clásico, yo para el cartel soy muy clásico y todo tiene que ser muy clásico. Y muchas veces yo le he dicho, bueno, pues para ser usted tan clásico me está escribiendo por Twitter y no mandándome una carta. Entonces, yo creo que aquí hay una ruptura muchas veces de lenguaje o de decir lo que hay que hacer o de imponer gustos muy, muy interesante, ¿no? Que habría que hacer mirar. Somos clásicos para ciertas cosas, para lo que... como con clásico, además, nos remitimos a una parcela del tiempo, no a cosas muy antiguas, sino a una cosa normalmente bastante reciente. Y yo algunas veces he dado esa respuesta, pues usted tan clásico me está escribiendo por Facebook, por Instagram o por Twitter, ¿no? No me está mandando una carta con lacre ni nada de eso. Pues sí, no, sí, totalmente. Oye, Rafael, nosotros que te conocemos, bueno, yo te conocía obviamente por las obras del cartel de la Semana Santa de Huelva, como ha dicho Miguel, que no te conocía personalmente, pero yo sí te tenía ubicado. Pero es verdad que hace poco anunciaba, ¿no? Creo que Canal Sur, en la nueva plataforma, estaba ya disponible el documental por el 400 aniversario de Juan de Valdés Leal. Y Rafael, vimos que colaboraban, ¿no? Con esa reinterpretación de esas postrimerías. Y cuéntanos cómo ha sido esa experiencia realmente importante, ¿no? O sea, a mí me pondría muy nervioso tener que reinterpretar a un maestro como Juan Valdereal. ¿Cómo te ofrecieron eso y cómo ha sido esa experiencia trabajando en base a la obra de ese maestro? Bueno, yo no era la primera vez que trabajaba para televisión, ¿no? Y que era grabado porque había trabajado otras veces, como en el programa de Mi casa es la tuya, de Bertín Osborne, en el que hacía los retratos a los invitados, ¿no? Para Telecinco. Ah, qué bueno. Entonces, pues claro, yo ya había tenido la experiencia de trabajar en la televisión. Esto era mucho más tranquilo, de Telecinco era un poco estresante, pero esto era mucho más tranquilo. Entonces, la experiencia ya la tenía, ¿no? Pero sí es verdad que cuando me llaman y me proponen, mira, Rafael, que queremos que hacer un documental de Juan Valdés Leal y tal, y queremos que interprete las dos obras de los jeroglíficos de las postrimerías. Entonces, yo dije, ostras, porque, claro, si veis mis cuadros, son luminosos, claritos, de tonos pasteles, no son nada oscuros, no suele haber nada de, no sé, cráneos, ni nada así, cuerpo descomponiéndose, como precisamente en esta de Valdés Leal. Valdés Leal tiene de todo, pero precisamente esas dos piezas.
Entonces, pues bueno, era una responsabilidad tremenda. Además, bueno, si habéis visto el documental, veis el nivel que tiene, ¿no? De directores de museo, Sí, Museo del sí, no, no, Prado, es una locura. es un nivel. Entonces, pues para mí fue un tremendo orgullo que contaran conmigo para hacer este trabajo y me puse pues a investigar, a leer el discurso de Miguel de Mañara y todo lo que rodea a Valdés Leal. Y yo, una de las cosas que quería hacer y que hemos comenzado la entrevista hablando de eso, era representar la época en la que yo estoy realizando la obra. Hay una ruptura muy importante en el barroco y es que anteriormente, si había que hacer una pintura muy grande, se hacía un mural, se pintaba una pared. Y si era más pequeño, pues se hacía una tabla. Pero cuando se inventa el lienzo, eso hace bueno, que el lienzo permita unos tamaños descomunales, pero con muy poco peso, una tela tensada directamente sobre un bastidor de madera. Eso en una tabla pues hubiera sido impensable, ¿no? Y evidentemente los muros no se pueden mover. Entonces, ese cambio y esa ruptura que hace que tengamos esos cuadros tan inmensos en muchas de las iglesias y catedrales, pues genera un tipo de obra distinta y diferente. Y a mí me parece que la impresión en 3D en nuestra época está haciendo pues hacer cosas muy distintas incluso dentro de nuestras casas, porque ya la impresora 3D la puede usar cualquiera, la puede tener cualquiera. Entonces, ese cráneo lo hice yo en impresión 3D y el volumen es algo muy interesante, que me parece a mí muy interesante y muy importante en mi obra. Y nada, pues se hizo De eso. hecho, lo voy a, Rafael, mientras tú sigues hablando, lo digo porque te voy a tapar. Es que quiero, porque tengo esta imagen. ¿Ves Sí, que aquí se ve perfectamente lo que está hablando? Para que siga, o sea, tú sigues hablando y que la claro. gente vea esta imagen. Bueno, pues el cuadro es una mezcla entre los dos cuadros, estos de las postrimerías de que están en la Caridad, y vemos ese cráneo con esa mitra, ¿no? de arzobispo, vemos esos bichos, esos insectos, como ese cuadro en el que se están comiendo los insectos y los bichos, el cuerpo ya muerto, y vemos cómo esa mano de Cristo, por el estigma, que se ve levemente arriba del marco, sujeta el cuadro, sujeta el marco, sobre un estampado mucho más colorista, que habla mucho más de mi trabajo, y la parte de abajo que es completamente negra. El cuadro, el marco también es tridimensional y es súper barroco, por lo que veis. Y mira, ahí se ve mejor, claro. Y mira tú, en un abrir y cerrar de ojos y vemos esa mano de Cristo sujetando el cuadro, porque al final la muerte es algo que nos va a llegar a todos. Entonces, pues el cuadro, si lo veis, el lenguaje es mucho más contemporáneo, el resultado es mucho más, o sea, es muy distinto, pero estas dos obras acaban en semicírculo. Quería que el semicírculo fuera muy importante en esta obra y si veis, pues el estampado es semicircular o el marco es ovalado. El elemento cráneo tenía que aparecer y además pues he metido el marco y demás dentro del cuadro como es representativo en mi trabajo. Aunque si vemos las obras de Valdés Leal, vemos que los marcos son muy barrocos también, como es propio de su época, y son dorados y le acompañaba mucho al trabajo, ¿no? En realidad el trabajo parece muy simple por el resultado, pero es un cuadro muy, muy, muy trabajado, porque tiene que quedar muy limpio, muy pulcro, el estampado, no sé cuántas horas de trabajo tiene. Al final es una obra que necesita muchas horas. La mitra está modelada, está rascada, lijada para que pareciera tela, dándole textura, pero en realidad está modelada y al final pues tiene un montón de elementos que necesitaba una limpieza y requería pues mucha planificación en el trabajo. Pero es cierto que se agradece bueno, agradezco que expliques tú todo ese trabajo que hay, porque es verdad que parece un cuadro muy, muy sencillo, pero por el trabajo que tiene detrás y por lo pulcro y por lo limpio, ¿no? El simple corte, ¿no? Tan limpio entre las tonalidades, me parece súper interesante. Además que es una síntesis súper buena de tu trabajo, ¿no? Cualquier persona... El rollo collage, eso a mí me encanta. Personalmente, si tuviera que enseñar una obra tuya para decir, esta persona es esta, o sea, hace esto, creo que le enseñaría este cuadro de Valdés Leal, porque es que lo tiene todo, ¿no? Muchos de los lenguajes que he visto en tu obra.
Miguel, ¿qué querías decir? No, que eso, que es que además lo que eso también me ocurrió cuando entrevistamos a Sarmiento, ¿no? Que también utiliza mucho esas cosas, de tú ves la imagen, tú ves la fotografía de cómo queda al final, pero cuando lo ves en realidad es tridimensional, tiene un volumen, tiene una forma, una cosa sobresale, estás combinando técnicas y eso a mí es una cosa que me flipa, o sea, me encanta. Eso a mí es una cosa que cuando lo veo, y eso, por eso me recuerda, se me ha venido a la cabeza a Sarmiento porque le decía lo mismo. Su obra, que cuando tú lo ves en una imagen es una cosa y cuando tú lo ves en realidad es otra absoluta. Y tiene otra interpretación y tiene otros puntos de vista. Y eso es una cosa que me encanta. Y eso estoy viendo que Rafael, que hace una obra así, ¿no? Ya no solo esto, sino lo que hemos visto al principio del programa, lo que yo he estado comentando que he estado viendo en su página web, que utiliza mucho esos recursos y, vamos, a mí personalmente, a mí ya tienes aquí un fan y un bicheador de tu obra y espera, veremos a ver. Pues Rafael, hasta aquí estamos, lo que hemos dicho, media horita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos dado tu tiempo. Muchísimas gracias por habernos explicado, por el, como siempre digo yo, por el atraco que os hacemos. Y que aquí tienes tu casa para cuando quieras y que estaremos pendientes de tu obra. Y que, bueno, última pregunta, antes que nada, Cayetano, que a mí siempre me gusta hacerla a los artistas, ¿en qué estás ahora? Eso es de obligado cumplimiento. Bueno, pues afortunadamente en muchas cosas. Si hablamos de cofradías, pues tengo el cartel de la medalla de oro de la Villa de Huevar, que se presentará dentro de poco, el cartel de las glorias de Córdoba, el cartel de la Semana Santa de Setení, perdón, de Setení de Alcalá del Valle. En fin, tengo muchos carteles. Después estoy preparando una exposición para Miami, que la tenemos ahora en 2023. También estoy preparándola. Y estoy lanzando, pues haciendo mucha obra nueva y algunos proyectos que no puedo adelantar porque aún no se han presentado. Bueno. Estaremos atentos. y por Jorge estaremos atentos, seguro. Pues nada, Rafael, muchísimas gracias, ¿vale? Que listo, aquí tienes tu casa y que cuando volveremos a vernos, volveremos a hablar y estaremos pendientes de tu obra. Cuando queráis. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Pues bien, nada, me encanta Cayetano. la obra de la representación de Levantaría, ¿verdad? Y es lo que digo, a mí me encanta, es que me flipa todo el tema este tridimensional, el tema collage, el tema de que en una misma obra mezcle pintura, escultura, incluso impresión 3D, grafismo, que mezcles, ¿no? El que metas no todo lo que las posibilidades de las nuevas tecnologías te permiten, lo unas, lo metas, lo mezclas y crees. Y eso me parece a mí flipante. Real, pero además, sinceramente, me parece una cosa que creo que es el siglo XXI. Creo que ahí está el siglo XXI. Oye, Miguel, vamos a romper un poco la cuarta pared. A pesar de que esto se esté emitiendo o lo esté viendo la persona cuando sea, son las 9 de la noche del lunes 28 de noviembre y así ya el Cabildo de la Esperanza. Correcto. Y acaba de salir elegido el diseño del manto de Sánchez de los Reyes por 154 votos frente al de Fernando Brini por 17. Creo que es algo bastante interesante que tenemos que ver, que tenemos que hablar y que seguramente cuando la persona esté escuchando esto tarde a lo mejor ya lo hemos grabado, ya está subido, ya toma por culo, pero creo que es interesante, ¿no? Cuanto menos. Creo que tiene varias, yo creo que tiene bastantes interpretaciones. Que yo digo, es que me parece muy, ¿no? Abultado. Sinceramente, que yo no soy de la cofradía. Eso es decisión soberana de la cofradía, pero me ha resultado curioso. Bueno, lo hablaremos a ver si podemos hacer algo chulo y lo comentamos. Correcto. Que merece pues la listo, pena. nos quedamos con nuestro Jorge, como siempre. Eso y hasta la semana que viene, que mientras que todavía no hemos empezado con nuestras movidas del directo, hasta la semana que viene, no que nos queda otra, poco a poco, ya queda menos. Chicos, sed felices, sed contentos, salud, sed todo, sed, viva la sed. Chao, chao. Chao. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Hay crisis en la Semana Santa? Pues
Yo creo que no, o que sí, o no se sabe, ¿no? Yo creo que esto es como la vida misma. Hay cosas que no se ven en primera instancia, pero luego sí se nota. El problema de esto es que a lo mejor cuando nos demos cuenta demasiado tarde. Se nos cambian los itinerarios. Nos cuesta y nos va a costar a todos acostumbrarnos a esto, a movernos por las calles para verlo. Algunos se van a cansar y van a decir, bueno, volvemos por la casa porque está mejor, desde la tele es más cómodo, que se ven mucho mejor los detalles y me ahorro las bullas, las esperas. Pero claro, el efecto esto de que llega Semana Santa, al buen tiempo, nos vamos a la calle y se disfruta porque al fin y al cabo es la fiesta de la primavera, conlleva de que algunas de las cosas más básicas, pues a lo mejor estén fallando y no nos demos cuenta. Oye, porque mira, a lo mejor hay cofradías que llevan mucho tiempo, que solo resucitan para Semana Santa, y a lo mejor llega algún momento en que no pueden resucitar. Que por diversas circunstancias, por la desafectación, porque, yo qué sé, problemas internos, tú vas a saber qué es lo que puede estar pasando, pues no haya, o simplemente porque no haya vecinos, porque no haya gente en tu zona donde habitas, ¿no? Es un mundo tan complejo este de las cofradías que está claro que estamos en un proceso de cambio y creo que es un proceso de cambio más grande de lo que hemos notado en muchos años. Quizás las cofradías deben ser más valientes en tanto en cuanto analizarnos cada una de ellas, qué nos pasa y qué podemos mejorar, que siempre lo hemos dicho, pero incluso ser más valientes, incluso si tenemos que cambiar de día, cambiar de jornada, plantear otro itinerario, adaptarnos al siglo XXI. Y contar con la gente que vive en este siglo. No seguir viviendo para gente de siglos anteriores, porque esa persona ya no existe. O nos adaptamos o desaparecemos. Hasta luego.